1:03 de la tarde, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio para mantener una entrevista que, bueno, se repite de vez en cuando, Gertrude Baeza, con muchas ganas. Y que nos gusta mucho porque... Claro. Dime, ¿vas a decir algo? Que es la hora del tercer tiempo, pero quien esté esperando el tercer tiempo tiene que esperar hoy un poquito más. Bueno, pues nuestro invitado Rafa? puede hablar de deporte, seguro. Seguro que puede hablar de deporte y de todo. Sin problemas, ¿eh? Jesucristo Riquelme, buenos días. Bienvenido. Muy Buenas buenos tardes. días. Muy buenos días. Bien hallado y bien hallados vosotros. Hoy pedimos perdón porque hoy llevamos retraso en todo. La verdad que nunca, casi siempre sale bien y llevamos los ritmos, ¿verdad, Rafa? Y las horas, los horarios, que es muy importante. Pero en el momento que algo ya se trastoca, ya es todo. Y bueno, pedimos disculpas. Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es verdad. Y en este caso, como Eso es buen verdad. culé, la dicha es buena. No es buena, antes de nada. La dicha es buena. Claro. Incluso sabemos perder. En la Champions perdimos contra el Inter, pero dimos un espectáculo extraordinario. Un Enhorabuena. partido en Milán, un partido en Barcelona, magníficos los dos equipos. Jesucristo, si estuviera aquí mi Franri, Ya, ya. Lo pasó mal, pero bueno, ya se ha acostumbrado. pero hay que saber perder. Hay que O sea, saber los, perder. los merengones también saben perder, porque Claro que los sí. merengones son en general. Y Franri son ya cada vez gentes extraordinarias. se está acostumbrando. Claro. Oye, si tú ves, Rafa, cuando iban a ver el partido a casa de mi hermana, imagínate, del Barça y del Real Madrid ahí a tope, pero bueno, sobre todo amistad y... Bueno, cumplieron las expectativas Totalmente. los futbolistas y seguro Sobre que todo- los aficionados también. Sobre todo Lucas Vázquez cumplió muchísimo las expectativas. Sí. Lucas Vázquez cumplió las expectativas. Esto las es el cumplió. tercer tiempo Casi. patrocinado por Torregrosa No, Home Design. Design. No podemos reprochar ni al equipo del Real Madrid, ni a uno por uno a los jugadores del Madrid que no den todo. Ujú. Y No. cuando fallan, otras veces han tenido 1000 aciertos. De manera que el Madrid tiene un verdadero equipazo y uno por uno son los mejores jugadores del mundo. De manera Este que hay que estar año- muy satisfechos en España. Pero ¿cómo juega el Barça? El Barça está jugando ahora muy bien. Juega muy La bien. defensa muy Sí, floja, sí. pero está jugando muy bien. Muchos claro, jóvenes, que y también claro es que eso muy también nos importante. gusta. Y lo del, muchos españoles. lo del chaval es una cosa... Y está Sí. aplicando el método de Johan Cruyff. Dice, no me importa que me metan 3 o 4 goles, siempre que yo meta 4, 5, 6. Y bueno, espectáculo. Sí. Yo creo que salimos ganando todos. Sí. Y ahora, pues la alegría para los culés y un poco de paciencia para los madridistas. Y esta semana ya se sabe que la liga es para el Barça. Bueno, Ya esta se semana puede- o la siguiente, Sería no hay que raro. tener No hay que tampoco. prisa. No hay que tener Quedan prisa. 3 jornadas. No pasa pero nada. bueno. Bueno, pero no... Bueno, no hemos cubierto la cuota deportiva. Ya está ahí. Torregrosa Home Design, que patrocina este espacio. Eh, Este es el tiempo. bueno, Jesucristo, que no veníamos a hablar de deporte estrictamente, vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el aula de la UNED en Torrevieja, principalmente, y bueno, pues algunas cuestiones de ellas pues son, por ejemplo, exposiciones, charlas, en fin, un montón de cosas. Es Muchísimas. increíble todo lo que hay, todo lo que hacen, y nos gustaría escucharlo de ti, Jesucristo, porque son tantísimas cosas que de verdad... Vamos a ver si nos da tiempo un poquito. Sí, vamos a ello. Lo comunicamos a los oyentes. En mayo os he pasado una plantilla de unas 7, 8 actividades, que son actividades centrales muy importantes, algunas no solamente un día, sino todo el mes. Hablamos de 7. Y sí, o sea, que no que son muchas, o sea, que para un aula es una aula modesta, pero que es un aula que tiene esa ínfula universitaria de querer crecer y de querer hacer partícipes a todos del éxito de la preparación de las cosas y del éxito y la satisfacción de que resultan bien, que se pueden hacer bien. Esto lo decía Antonio Machado, lo hemos repetido muchas veces, no se trata de hacer cosas, sino de hacer bien las cosas. Bueno, pues a nosotros nos gustan los dos aspectos. Somos rabos de lagartija, Sí. hay que hacer, somos inquietos, hay que hacer cosas, pero sobre todo esa felicidad de decir, uy, qué bien, está saliendo bien. Con muchos matices y a veces con algunas sombras o penumbras, pero en general bien. En mayo, os voy comentando alguna cosita. En mayo hemos empezado uno de los cursos más brillantes y que con más expectación se estaba esperando. Es un curso sobre la huerta. La huerta, valores patrimoniales, milenarios. Lo está impartiendo fundamentalmente el profesor catedrático de la Universidad de Alicante, Gregorio Canales, que es un gran amigo, pero es el mejor conocedor de la huerta y de las estrategias
de progreso del espacio agrícola en nuestra Vega Baja, y le está ayudando también la profesora de la Universidad de Murcia, María Dolores Ponce, que es otra especialista con quien ha escrito, entre los dos han escrito diversos libros específicos de la materia. Solamente han impartido una sesión cada uno, pero todos los asistentes, ya hoy tenemos la tercera, están deseando que llegue el lunes por la tarde, miércoles por la tarde, para seguir. Porque son muy rigurosos, lo han preparado ad hoc para nosotros, están hablando mucho de la comarca del Bajo Segura, del río Segura, de a qué llamamos la huerta, de cómo Torrevieja se queda un poco al margen, en la zona que llamábamos de campo, de Saladares al norte, del campo y la zona turística costera de Torrevieja y ahora Orihuela y Pilar de la Horadada. Y el curso va a ir adornado de una excursión, que es una ruta en autobús con unas 7 paradas. Y vamos a caminar, pero no tanto porque hay personas mayores a quienes les cuesta. Entonces lo hemos diseñado de esa manera, y vamos a ver desde Londo y San Isidro, de la zona de Laguna y de la zona de los Saladares, que están recuperados en el municipio de San Isidro, hasta Guardamar. Y vamos a comer también, vamos a hacer una comida, es decir, una pequeña jornada gastronómica huertana, ¿no? Para comer alimentos de proximidad. Todo esto se va a hacer el sábado próximo, día 24. En realidad es un colofón, esto es poner la guinda al pastel, ¿no? Porque cuando hacemos cursos teóricos, por muchas diapositivas y muchas imágenes y las explicaciones tan fabulosas que nos hacen los ponentes, cuando uno lo ve con sus propios zapatos, esto es lo mejor. Esta frase es una frase que me gustaba a mí repetir en las clases de periodismo. Las cosas en literatura se ven con los propios ojos, pero en periodismo se ven con los propios zapatos. Es decir, hay que estar ahí. Y esto, para quien tiene ese afán de aprender, la avidez de aprender, es fundamental. Y aunque se trata de una universidad abierta para mayores, el público que tenemos, vamos a llenar un autobús de 45 y podríamos llevar 2 autobuses, pero no es práctico, van a disfrutar. Están deseando hacer la ruta, alguno que no puede ir porque me decían, es que tenemos luego teatro o hay música en el Teatro Municipal en Torrevieja. ¿A qué hora? A las 8. A las 8 salimos temprano, comemos, hacemos la vueltecita por la tarde, caminamos, y antes de las 7 estamos aquí para que podáis ir al teatro. Pero no os perdáis la excursión. Y me preguntan, pero ¿qué interés tienes? Digo, interés porque nosotros hacemos las cosas, las organizamos para vosotros. Claro. Yo quiero que vayáis, porque lo van a aprovechar. Y luego la transmisión de boca en boca es lo que nos interesa. Ya que muchas veces no conseguimos difundir el nombre de la UNED por las redes y a través de los medios digitales, bueno, pues vamos a ver si poco a poco, de uno en uno, transmitimos ese furor de que en la UNED se están haciendo las cosas bien y de que hay que participar en todo lo que se hace. Prueba de ello son 2 actos más que vamos a tener muy prontito, y añadimos más cosas. El día 14 ya, que es el miércoles que viene, próximo, ¿sí? El miércoles que viene ya, es inminente, tenemos una exposición de esculturas que ha hecho uno de nuestros estudiantes seniors. Ramón Campos ha hecho 14 esculturitas sobre barro, las ha horneado, las ha metido al horno y las vamos a exponer en Orihuela. Es un homenaje a Miguel Hernández. Las vamos a exponer en el centro que llaman en Orihuela, el centro de recepción del visitante a la Casa Museo, que pertenece al ayuntamiento de la ciudad de Orihuela. 12 esculturitas que van a estar hasta el día 29, 2 semanas, poco más, y que las ha preparado con un ingenio artístico especial. Profesionalmente, Ramón Campos se ha movido en el ámbito de la arquitectura. Él diseñaba y construía edificios, casas en Francia, en el sur de Francia, en la ciudad de Valence, y ahora estuvo ahí unos 40 o 44 años, o sea, toda su vida, y ahora han elegido Torrevieja para retirarse. Han comprado una casita en el centro de la ciudad y los tenemos con nosotros. Bueno, es maravilloso tener gente que tiene esas ganas de seguir viviendo. Estamos hablando de personas que han nacido
en el año 50, todos sabemos sacar la cuenta, ¿no? Más o menos, ¿no? Por ahí. Bueno, pues tienen 70 y tantos años y tienen muchas ganas de hacer cosas. Y son artistas. Y se están descubriendo ellos mismos. Y son felices. Pero su felicidad nos hace felices a los demás. Y esa transmisión artística, lo que van a ver en Orihuela, que luego esperemos poder traerlo, por supuesto, a Torrevieja, pero lo que van a ver al lado de la Casa Museo Miguel Hernández es un tipo de trabajo que a mí me recuerda incluso las esculturas que se dice que eran inacabadas de Miguel Ángel Buonarroti. No es una comparación hiperbólica, no es exagerada. La expresividad que tienen estas esculturas de barro, que parecen tan frágiles, se pueden asemejar al gran artista y escultor del Renacimiento italiano. Las esculturas de los esclavos y captivi son esculturas que no están terminadas, pero no están terminadas porque no quiso el autor. Buonarroti sabía hacer la Pietà, sabía hacer el Moisés, sabía hacer el David, sabía hacer esculturas extraordinarias y pulirlas y terminarlas, pero no quiso. Hizo decenas de esclavos, de captivi, sin acabar. ¿Por qué? Porque eso era tremendamente más expresivo, era más doliente. Y en el caso de Campos, Ramón ha hecho unas figuritas pequeñas, pero que las coges y son tan frágiles, pero tan expresivas por cómo ha manejado la arcilla con la mano, cómo ha terminado todo termina en cresta. Es realmente hermoso. Y luego tenemos la ventaja de que están ilustrando unos pasajes muy elegidos, unos fragmentos de la obra poética de Miguel Hernández. Desde el Nazareno hasta las nanas de la cebolla. Desde el herido hasta un carnívoro cuchillo. Hay de todo. 14 solo. Y el director del centro, oriolano, Tomás Serna, ha querido colocarlas sobre pedestales. Me parece un acierto tremendo, sobre pedestales que son troncos de palmeras. Algo tan natural, y está ahí confrontando la naturaleza del tronco, de la palmera, que además es un elemento tan levantino y también tan hernández, con el arte, la cultura de la escultura. Y ese contraste es muy hermoso. Y yo le aplaudo esa iniciativa. De manera que entre artistas andamos. Eso es lo mejor en el mundo de la cultura. Esto será el día 14, el miércoles. Vamos a hacer una rueda de prensa de presentación temprano, a las 10 de la mañana. Es una hora intempestiva, sin duda, pero la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela no podía a otra hora. Hemos convocado a los medios. Se hará esa presentación. Y después haremos una ya para todo el público, el mismo día 29 por la tarde, a las 8, haremos una explicación con PowerPoint incluso, y donde nos vamos a explayar y vamos a disfrutar de esa pequeñita exposición muy, muy coqueta. Es una exposición de cámara. Últimamente utilizamos mucho esta expresión, música de cámara, exposición de cámara, pero que realmente es algo sobrecogedor también, e interesante. Muy bien. La siguiente es algo de mucha más envergadura simbólica, histórica, diría yo. El día 21, que es miércoles, a las 7:30. A las 7:30, en el Palacio de la Música de Torrevieja, vamos a presentar el primer manual de español para ucranianos que se ha publicado en España y en el mundo. Esto no es una grandiosidad, esto es una oportunidad. La UNED recibió una iniciativa de un profesor de lengua española y de lengua para extranjeros que estaba impartiendo clase a algunos de los muchísimos miles de ucranianos que han venido a residir a la ciudad de Torrevieja, Juan Antonio Cebrián Flores, y profesor del Instituto Mare Nostrum, que yo conocía porque él está elaborando su tesis doctoral sobre literatura francesa del siglo XVIII, y me he permitido cobijarlo como una especie de doctorando con muchísimo aprecio. Muy trabajador, una excelentísima persona, y me comentó el proyecto de estoy dando clases a ucranianos y me gustaría preparar algunos materiales, y eso de unos materiales ha quedado en un manual de 128 páginas, tamaño folio, todo color, con un diseño completo del proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando el método natural, es decir, el método de situaciones de comunicación en las que hay que hablar.
Es el método con el que ahora aprende uno cualquier idioma. Como me presento, me llamo tal, soy tal, de dónde vienes, quiero ir a comprar. Entonces, en torno a las compras, en torno a los alimentos, en torno al instituto, al colegio, ahí vamos haciendo diálogos. Voy al médico, ¿cómo le digo al médico? Entonces voy aprendiendo palabritas, es un nivel A1, A2. Hemos desarrollado 9 situaciones de comunicación y le hemos añadido también algunos ejercicios que confrontan la cultura española y la cultura ucraniana, de manera que empezando en las unidades iniciales, es decir, las relaciones de parentesco, pues muchas veces uno resulta que tío o tía pues no se dice igual, o no es solo el hermano de uno de los padres o del otro, sino que el hermano del padre se dice de manera diferente al hermano de la madre. ¿Por qué? Porque culturalmente se funciona de otra manera. Entonces, estas cositas, los apellidos, ellos manejan un apellido, nosotros manejamos 2 apellidos. Bueno, ahora los podemos invertir. Si toda la unidad familiar, todos los hermanos quieren cambiar el orden, pueden poner el de la madre en primer lugar, el del padre en segundo, pero tienen que aceptarlo todos. Bueno, pero eso es cultura. Es decir, mira cómo tenemos estructurada la familia, vamos aprendiendo cositas a la vez que estamos aprendiendo el idioma. Y eso es una curiosidad que nosotros queremos ofrecer. Y después, lógicamente, hay aspectos gramaticales. En las lenguas eslavas en general no utilizan el artículo. Cuando nosotros escuchamos hablar en español a un entrenador de fútbol de la antigua Yugoslavia, ahora un croata, un serbio, un tal, y dicen chuta con pierna, no dice chuta con la pierna diestra, no decía con pierna, bueno, omiten el artículo. Claro, nosotros lo entendemos, pero eso no es un castellano correcto. Entonces lo que nosotros queremos es que aprendan desde el principio a pensar con una estructura en español. De modo que el libro es todo bilingüe, menos muchos apartados que solamente aparecen en español. ¿Para qué? Para que ellos se esfuercen, para que ellos vayan recolocando y tomen sus anotaciones en cirílico, en ucraniano, pero no se lo da el libro, porque si no al final el esfuerzo es menor. Oye, qué bien, me encanta la idea. Y luego tiene un doble lexicón, tiene un apartado de vocabulario básico ucraniano-español, palabra a palabra, y luego uno muy rico de español-ucraniano, donde hay algunas definiciones con 1521 palabras, es riquísimo, y más de 500 ilustraciones en color. Todos los objetos, los sustantivos que son concretos, que no son abstractos, aparece el dibujito. Se pone pelota, pues aparece una pelota, mesa, aparece una mesa. Y así no hace falta ningún tipo de definición y uno aprende lo básico. Luego vienen 1000 millones de matices en palabras abstractas o en contextos de uso de la lengua que todos conocemos en cada uno de nuestros idiomas. Si conseguimos, como la aplicación del método ya la hemos hecho, en 4 o 8 meses que ellos entiendan y hablen, los más jóvenes aprenden enseguida. Sí. Sobre todo cuando les gastas una broma en español y se ríen, es que conocen el idioma. ¿Ah, sí? Eso es fundamental, porque le captan los matices. Si se ríen es porque ya su imaginación intelectualmente ya vuelan a otra referencia. Es decir, uy, tú ya sabes español, ¿eh? ya has captado la broma, ¿no? Bueno, esto se va a hacer el día 21, miércoles, a las 7:30 de la tarde. Vamos a tener actuaciones musicales también, lo vamos a ambientar muy bien, queremos que quede muy, muy bonito. Van a cantar en ucraniano y también en español. Todos son ucranianos. Tenemos algunas invitadas de Postín y de Orden, además de los concejales de educación, universidades o de residentes extranjeros y de la vicealcaldesa también. Vamos a tener a la presidenta de la Asociación de Ucranianos de Torrevieja, que es la directora de la escuela oficial ucraniana, que lleva ya 20-22 años aquí. Se trata de Natalia Tsenyaska y de Antonina Rojalska, que es la presidenta de la Asociación de Ucranianos de la provincia de Alicante, en Muchamel. Están ubicados al norte de la capital alicantina, en Muchamel. Ellas dos van a asistir, van a hablar, al igual que va a hablar el concejal Recuero y la concejala Lunzonsen, junto con Rosario Martínez Chazar. Luego tendremos, por supuesto, al director de la UNED, Francisco Escudero, con nosotros, y ojalá pudiéramos tener a más autoridades también, cuya agenda les impide muchas veces estar, pero me gustaría. Creo que es un libro que nace con la idea de
sacar una segunda edición pronto. Hemos sido muy cautos, vamos a hacer una edición reducida. ¿Por qué? Porque cuando uno está archicorregido, ¿no? Yo espero que no me digan hay un error. No, me dolería mucho, porque hemos parado hasta las gráficas para corregir cositas, ¿no? No creo que haya ningún error en castellano y no creo que se haya colado ningún error en ucraniano. Está corregido por 3 filólogas ucranianas y casi una docena de hablantes ucranianos. De manera que yo espero que sea un manual realmente interesante. Y digo que nace con la idea de esa ampliación que decíamos, para luego, si hay interés, pues que haya una petición ya de los ejemplares que nos hace falta, y entonces que colaboren pues las entidades de más alto rango. Nosotros ofrecemos el trabajo, lo vamos a sacar con una editorial, ahora mismo no se va a comercializar, pero luego sí que me gustaría. Entonces, a un precio muy módico, que las autoridades, tanto el Centro de Refugiados, la futura Casa de Ucrania, por supuesto nuestro ayuntamiento, junto con la universidad, yo he puesto ya para el año que viene un pequeñito presupuesto para decir, lo vamos a sacar, podamos hacer realidad esta ayuda humanitaria, simbólica, pero que quiere ser algo más que simbólico. La manera de insertar al extranjero en nuestra sociedad es abriéndole las puertas, abrazándolos con nuestro idioma. Y ellos tienen ganas de aprender. En la colonia ucraniana, como tantísimas otras colonias, pero por los hechos históricos que han acaecido, desde febrero del 22, están sufriendo la invasión de las autoridades rusas y del ejército ruso, les ha obligado a salir de su país. Nosotros tenemos la obligación de acogerlos. Y ese abrazo intelectual desde la UNED, por muy modesta que sea el aula, nosotros lo queremos dar de esta manera. Yo espero, hasta ahora ha sido muy bien acogido el proyecto, han visto los materiales, pero cuando vean el librito, yo espero que nos digan, Jesucristo, hay que hacer más, hay que hacer muchos más, pero Seguro. si aquí somos 9.000, si somos Seguro. 10.000 casi, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Claro que sí. Vamos a hacerlo. Eso sería extraordinario. De manera que quien quiera venir se presenta en el Palacio de la Música, puede recoger las invitaciones, el acceso es libre hasta completar el aforo, en el mismo Palacio de la Música. Los conserjes tienen todas las invitaciones y hasta un máximo por persona de 5 pueden recoger las que quieran. De manera que yo espero que en los próximos 2-3 días nos quedemos sin butacas ya, ¿no? Las butacas estarán ocupadas y si las quieren llevar, que se las lleven. Bueno. Ahora vamos al día 27 de mayo. Sí, venga, pues alguna cosita vamos. Bueno, el día 27 de martes es el último martes del mes y terminamos el ciclo de cine crítico. Lo vamos a terminar con la película El lector. El ponente va a ser el director de la Escuela Municipal de Teatro, Matías. Y cuando termine Matías, o en el entretanto, ahora mismo ya están previstas las 8 películas. Este año han sido 7, empezamos por 2, ya vamos por 8, una cada mes, incluido el mes de diciembre. En Navidad lo que haremos, en vez de ser el último martes, pues será el último martes posible antes de las vacaciones de Navidad, ¿no? Entonces será a mitad de diciembre. Y Semana Santa, como comienza al final completamente de marzo, pues el martes anterior nos da tiempo a poner también. De manera que vamos a tener 8 películas. Entre ellas yo voy a destacar alguna y algún ponente, ¿no? Es curioso, por ejemplo, vamos a cerrar con El juez, es una película de 2014, y vamos a tener a una jueza, vamos a tener una magistrada para que nos explique y nos comente la película. Pero es que vamos a tener también en noviembre La misión, una película ya clásica, que tiene ya muchísimos más años, va a cumplir casi 40 años, pero es realmente una de esas películas que pertenecen a la historia del cine, ¿no? Y el ponente va a ser un eclesiólogo, que casi nos lo hemos traído ahora mismo del cónclave. Va a ser un licenciado en eclesiología, que ahora, pues casualmente, es el párroco en Torrevieja de la parroquia de la Purísima, de la Inmaculada, en el centro de la ciudad también, José Antonio Gea. La magistrada es María Teresa Martínez Soto. Y luego vamos a tener películas clásicas como La naranja mecánica, que la vamos a intentar comentar mi hijo Carlos, psicólogo, y yo. Y luego, otra novedad, vamos a ofrecer un material inédito de un documental sobre Miguel Hernández. Miguel Hernández, este material lo hicimos y colaboré, hice el guión
con la productora madrileña Sateco Documentalia, lo presentamos en televisión. Se ha proyectado en televisión muchísimas veces, está incluido en la serie Imprescindibles. Es una película de 2010 y se nos quedó fuera todo un capítulo. Entonces televisión hicimos 3 y televisión comprimió a 2 por cuestiones de programación. Entonces ahora mismo tenemos bastantes minutos que no se han emitido y lo tenemos en su conjunto, no están dispersos ni cortados, ¿no? Entonces por primera vez se va a ver todo el trabajo completo y la idea mía es hacer incluso una exposición un poco rara. A lo mejor, ya veremos si es oportuno, pero a lo mejor voy parando. En vez de decirlo, la comento al final, lo que hago es que a cada 10-12 minutos lo mismo paro y digo, bueno, es importante esto que hemos visto, ¿por qué? Porque tal. O esto es una novedad porque hasta ahora se dice que, sin embargo, tal. En fin, de manera que no sea pesada, que solo sean 3 o 4 cortes, pero cambiar un poco el sistema, ya que es un documental y no solo es una película. Desde luego, me sabe mal decirlo, pero porque ya digo, el guión inicial es mío, pero audiovisualmente es lo mejor que se ha hecho sobre Miguel Hernández. Y ahora esta misma productora va a empezar, y yo voy a empezar con ellos, otro proyecto que he incluido para ayudar desde el aula también, que es dentro del homenaje a la generación del 27, va a ser una película documental sobre la relación Federico García Lorca y Miguel Hernández. Es una relación que tiene su interés, tiene su morbo, pero nosotros lo queremos presentar de una manera que sea elegante y sobre todo que valoremos la grandísima influencia que experimentan uno y otro recíprocamente y la admiración por la obra del otro artista. Aunque se ha dicho con frecuencia que, sin falta de razón, que Federico García Lorca sentía alergia cuando estaba presente Miguel Hernández, y esta expresión es de María Zambrano, y que es verdad, tenemos muchos más testimonios, sentía una predilección por la poesía de Miguel Hernández. Y la prueba es que en el año 36, en lo último que escribió, nos dejó escrito líricamente Federico García Lorca, en las entrevistas a la prensa del momento, dijo que él estaba creando y siguiendo los caminos poéticos, los metros poéticos de los jóvenes literatos del momento, de los jóvenes poetas. Se refería especialmente a los sonetos de El rayo que no cesa, el año 36, y que él replica en los sonetos del amor oscuro, inéditos, de edición póstuma. Es decir, el tipo de amor, Hernández es un amor heterosexual y en el caso de Lorca es una relación homoerótica, pero el sentido de la frustración al no poder comunicarlo y al no poder disfrutarlo es similar, completamente similar. Y los sonetos de Lorca son unos sonetos realmente hermosos, hermosísimos. Lamentablemente, Miguel Hernández no pudo saborear el éxito de su Rayo que no cesa, viendo cómo había influido en su gran Federico García, ¿no? Porque no se publicaron. Se publicaron en el año 86. O sea, 50 años después los publicó el diario ABC, curiosamente. Bueno, y un siguiente proyecto, terminaremos el curso de La Huerta el día 28, miércoles de mayo, que sea el final, y ahí vamos a presentar el programa, que yo ya lo tengo configurado también, el programa de los 8 nuevos cursos para el año académico 25-26. Empezamos por 2, 5, nos metemos en 8 cursos. 8 cursos, 1 al mes. Los he distribuido de manera que semanalmente o 2 veces a la semana podamos tener sesiones. Ojalá tuviéramos ya el edificio, porque estos cursos, que son muy variados, de una temática muy variada, no solo interesan, pertenecen al programa Universidad Abierta para mayores de 55. Bueno, esto es una manera de bautizarlo, ¿no? Porque queríamos recoger esa franja edataria. Pero a mí me interesa muchísimo de 55 para abajo y de 35 para abajo. Me interesa muchísimo. Y la oferta que le podemos dar, igual que hicimos el curso de introducción al podcast, pues podemos hacer otras cosas. Podemos hacer otras cosas como introducción a la profesión y al lenguaje radiofónico. Podemos hacer otras cosas como introducción al lenguaje cinematográfico. Bueno, pero eso a los jóvenes les puede atraer y es un avance de una profesión.
De manera que casi jugando, deleitándose, nosotros queremos ofrecerlo. Entonces vamos a hacer cursos, bueno, alguno curioso. Sobre Egipto antiguo vamos a hacer un curso de un hiperespecialista, historiador, Santi Mallebrera, que va a hablar de la vida cotidiana a orillas del Nilo. La familia, las profesiones y tal. No va a hablar de los grandes faraones ni de las pirámides, pero el entorno es ese. Vamos a disfrutar. Le he pedido 8 sesiones y yo estoy deseando que empiece. Empezará en noviembre. Pero vamos a hablar de teatro español contemporáneo. Vamos a hablar de arte, de artistas plásticos alicantinos contemporáneos y vivos, donde uno de ellos será Antonio Ballesta, que es el pintor que ha tenido a bien hacer la donación de la que voy a hablar ahora, y con eso querría terminar. La donación de pinturas, 39 cuadros maravillosos de Antonio Ballesta que van a pasar al patrimonio de la UNED, a través del aula UNED de Torrevieja. Vamos a tener un curso de otras 8 sesiones de música, pero música a través de los músicos e intérpretes torrevejenses. Y ahí he querido reunir, me van a entender el guiño muchos oyentes, a José Francisco Sánchez Sánchez, a Francisco Garres, a Luis Sánchez y a Aurelio Martínez. Lo podría ampliar, pero tanto Pepe Sánchez como Paco Garres van a hacer 3 sesiones sobre música clásica, también van a hablar de habaneras, van a ser cursos teóricos muy prácticos, yo se lo he pedido y ya me han enseñado, lo podíamos hacer así, tal, maravilloso, es decir, vamos a escuchar música y los vamos a ver interpretar, al piano, con el oboe, va a ser maravilloso, vamos a aprender muchísimo y nos lo vamos a pasar muy bien. Y juntamos a los músicos que nunca se deben desunir. Ahí ese guiño. Y luego vamos a tener alguno más sobre medicina, biología, energías alternativas, que ahora está tan de moda, una vez más, sobre las nucleares. Bueno, vamos a tener son polifónicos, una ingeniera que nos viene de Madrid, pero que es nacida en Torrevieja. De estos profesionales, utilizo el masculino genérico porque es más amplio que el femenino, de estos profesionales, siendo una mujer, que tienen trascendencia en España y en el extranjero. Se trata de Lara Cerdán Aznar, ingeniera civil, en una empresa privada ahora, especialista en energías eólicas marinas, y ella nos va a impartir 3 sesiones también. No, perdón, al final 4 sesiones. Las va a tener que hacer en una misma semana porque al desplazarse de Madrid no le podemos decir 20 todas las semanas, claro, ¿no? Pero ya le agradecemos mucho el esfuerzo, muchísimo. Y luego van a completar otros 2 ingenieros que son residentes en Torrevieja. Bueno, uno es torrevejense, José Manuel Pedreño, está trabajando de ingeniero en Cartagena, y el otro es un ingeniero que ahora mismo hace poco tiempo, quizás un poquito más de un año, está trabajando en Alicante, en Agamet. Se trata de Alaa Yassim Dakhel Al-Maliki, conocido en Torrevieja por Alejandro, que acaba de terminar una tesis doctoral sobre el fracking. La presentó en Madrid y a mí me gustaría que nos expusiera, que hablara sobre estas cosas. No porque estemos de acuerdo, sino precisamente porque es polémico. José Manuel Pedreño va a hablar de las energías más convencionales, energías eléctricas, pero precisamente para contrastar. Claro. De manera que puede ser un tema muy atractivo. Y finalmente tenemos uno sobre derechos y diversidad, muy polifónico, en el que vamos a desarrollar desde el punto de vista del derecho la atención que es necesaria para la diversidad en todos los sentidos, amplísimos sentidos. Esto vamos a hacer 4 sesiones en los 15 días que tenemos creo recordar que es en marzo, poquito antes de la Semana Santa. Bueno, ahí lo hemos encajado y lo vamos a tener. Es exactamente desde abril. Sí, marzo es el número 6. De manera que tenemos teatro, cine, arte, música, que esto puede quedar bien. Y luego termino, si puedo, con 2 cositas. Una, el día 30 de mayo vamos a tener en el Colegio de la Acequión un día, es el Día Internacional de la Nutrición, es el día 28 en estricto sentido de mayo,
todos los años, pero nosotros por cuestión de agenda lo vamos a celebrar el día 30. Y para ello vamos a traer un equipo desde Valencia de chef, de grandes cocineros y una catedrática de nutrición de la misma Universidad Politécnica de Valencia, a la que pertenece la Cátedra de Infancia y Adolescencia, y en colaboración con la cátedra vamos a desarrollar esta actividad. El director del colegio, Alberto López, nos recibe siempre con los brazos abiertos. Cuando uno tropieza con buena gente, o sea, buenos en el buen sentido de la palabra que decía Machado, se queda maravillado, porque es gente inquieta, es gente muy trabajadora y que incluso cometen a veces irregularidades. Estando de baja, se van a trabajar y esto no se debe hacer. Uno tiene que recuperar bien y luego venir a trabajar al 100%, o como decimos para que se nos entienda, al 105%, al 120%, que eso es un imposible, ¿no? Alberto se incorporó y cualquier propuesta que le planteo me dice: tienes el colegio abierto, pero es que quienes salen ganando son los estudiantes, son los alumnos. Entonces aquí vamos a dirigir a todo el alumnado de sexto, de primaria, y vamos a hacer 6 talleres en concreto, y creo que van a terminar muy satisfechos. Y finalmente, aunque solo sea nombrarlo, para junio, el día 23 de junio, en el Club Náutico, vamos a hacer el acto de donación de 39 obras de arte, 39 cuadros, óleos sobre lienzo, de Antonio Ballesta. Antonio Ballesta es un gran pintor, nacido y residente en Redován, tiene obra en muchos lugares del planeta, precisamente porque lo fundamental de su trabajo es la abstracción, me pareció interesante proponerle, si le parecía bien, hacer una generosa donación a la universidad, a la UNED. Y hablando ya después de mucho tiempo, al final se ha hecho realidad, estamos recogiendo los cuadros son muy hermosos, pero sobre todo son series que él ha ido realizando en tributo y homenaje a grandes autores, pensadores, o a grandes ideas humanitarias y humanísticas. Por ejemplo, hay un homenaje a Robert Schuman, que es un homenaje a Europa. Entonces yo le pedí de encargo, y lo ha hecho, es decir, es un cuadro que ha hecho en el año 2025, le pedí una estrella de 5 puntas que estuviera caminando, rodando, con un fondo azul, que representara a Europa, y lo ha llamado Reconciliación. Bueno, pues bien, vamos a hablar de cómo se gestó Europa en aquel momento y de cómo luego España y otros países se han ido sumando. Pero bueno, reconciliación. Y después otros homenajes a pensadores tan importantes como María Zambrano, desconocida, pero que es uno de los personajes tan influyentes en el ambiente de la generación del 27. Un poquito mayor, interesantísimo. Y a los escritores: Constantín Cavafis, el autor de Ítaca, del viaje a Ítaca, lo importante es el viaje y no la meta, homenaje a Federico García Lorca, homenaje a Miguel Hernández, y a partir de estos homenajes, con algunas citas poéticas de gran trascendencia, nosotros vamos a recoger esa obra y a poder explicarla. De manera que va a gustar, es muy variada. Cuando dice que es abstracto, el abstracto todo es igual. No, que va. Él combina la pura abstracción con el geometrismo, la pura abstracción con la silueta figurativa, y yo he querido traer alguno donde hay algo de figuración para que no se diga que los pintores abstractos pintan así porque no saben pintar. Como no saben pintar figuras, pues hacen esto. No. Y luego es un arte conceptual, es un arte muy pensado, muy meditado. No es el arte moderno que se puso de moda del action art, de coger 3 botes de pintura, tirarlos contra una pared blanca y a lo que salga. Hombre, no, eso no tiene ninguna gracia, ¿no? Te puede gustar el cromatismo y tal, bueno, bien, pero que eso no está depurado, ¿no? Eso no nos interesa, más allá del juego, del aspecto lúdico que tiene toda manifestación artística también, ¿no? De modo que estamos muy agradecidos a Antonio Ballesta. Va a ser un día muy dichoso. Yo estoy preparando un PowerPoint. Vamos a exponer solo en el Club Náutico, es un lugar pequeñito, 5 o 6 cuadros. Van a sorprender, pero en la presentación yo quiero hacer un PowerPoint para que se vea la obra, y yo voy a intentar hacer un recorrido. Le hemos preparado un catálogo muy bonito, un catálogo de tamaño grande, de 72 páginas,
lógicamente un catálogo de este tipo es a todo color, con papel cuché y con mucha explicación. El arte abstracto no es fácil de explicar, pero yo quiero que nos introduzcamos en la obra de Paul Klee o en la obra de Zobel, en otros artistas que pueden tener nombre internacional y de pronto yo he intentado mostrar que la obra de Antonio Ballesta es una superación del mundo abstracto de la pintura hasta ese momento. Por eso he tenido mucho interés en que la ponente del curso de arte, que va a hablarnos de 12 artistas alicantinos contemporáneos, Natalia Molinos, una crítica de arte muy consolidada, muy famosa, le pedí, inclúyeme por favor Antonio Ballesta. ¿Por qué? Porque bueno, son sesiones de 1h30, pero en un ratito ella va a poder hablar de Juana Francés, de Eusebio Sempere, pero también va a hablar de Antonio Ballesta desde el punto de vista de una crítica de arte especializada, doctora en arte, con mucho más conocimiento del que yo pueda tener a la hora de configurar un modesto catálogo, ¿no? Yo espero que todo esto enriquezca a los visitantes y que todo el mundo, la idea mía siempre es, salgo de una actividad de la UNED de manera diferente a la que entré. Salgo más rico, salgo con más inquietudes, salgo con más dudas. Eso es cultura y con muchas ganas de meditar. De manera que todos están invitados a todos los actos de la UNED. Pues la verdad que todo muy interesante. Ojalá y tuviéramos más tiempo. No tenemos tiempo ya ni para el deporte. Jesucristo, Riquelme, gracias por estar aquí un día más y por supuesto aquí tienes tu casa para cuando quieras, porque da gusto. Yo me quedo embobada escuchándole. Gracias. Bueno, sabéis que todos tenéis las puertas abiertas de la UNED y que se puede estudiar en la UNED. Que hay mucha gente que quiere hacer el acceso, que lo haga, mayores de 25 y de 45, pero luego pueden estudiar una carrera presencial en Torrevieja. Aún solo tenemos educación infantil. Sí. Ojalá poco a poco los grados vayan subiendo, como el verano, que vayan subiendo los grados, pero que se animen, que lo pueden hacer con el apoyo nuestro, pueden estudiar en Elche. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesucristo.